¿Quieres aliviar tu dolor de ciática en casa, sin ayudas, tú solo? Te ayudo con Digitopuntura. Bienvenidos a Physiolution, soy Rubén, vuestro acupuntor de confianza, y os voy a ayudar hoy a quitaros el dolor de ciática con Digitopuntura. La ciática se refiere a un dolor que irradia a lo largo del trayecto del nervio ciático, que puede venir de una hernia discal. Este dolor se ramifica desde la parte inferior de la espalda a través de las caderas y los glúteos y hacia abajo de cada pierna. El dolor puede recorrer toda la pierna. Por lo general, la ciática afecta solo a un lado del cuerpo. La ciática no suele ser causada por un evento o una lesión aislados, sino que suele ir desarrollándose con el tiempo. Como dato curioso, recordar que la gran mayoría de las personas que experimentan la ciática se curan dentro de unas semanas o meses y consiguen aliviar el dolor con tratamientos no quirúrgicos. El malestar de ciático es muy doloroso, es muy importante tratarlo a tiempo. ¿Cómo empieza el dolor de ciática? Vamos a verlo porque lo vamos a poner de lado, ¿verdad? Nos ponemos un poquito de lado, eso es. Pues mira, empezamos en la parte del riñón, sigue por la parte del glúteo, isquios y va bajando. Normalmente recorre toda la pierna. ¿Qué vamos a utilizar? Empieza la molestia aquí, como decíamos, y va el nervio ciático bajando. Primer punto que vamos a utilizar, Wei Yan, el punto 39 de vejiga. Está relacionado también, como comprenderéis, con el riñón. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Bien, buscamos el hueco popliteo y en la parte derecha podríamos poner 3 dedos, sería el tercer dedo, o el primero que está aquí, ¿verdad? Normalmente, si él no tiene dolor de ciática, ¿verdad?, no va a tener dolor como tal, no va a tener molestia, pero hay que trabajarlo. ¿Cómo lo trabajaremos? Este punto lo vamos a trabajar siempre hacia arriba y hacia afuera. Miraros el punto como es. Lo podemos trabajar o bien aquí, o bien como hemos hecho 3 dedos y el tercero. Siempre un poquito adentro, un poquito arriba y un poquito hacia afuera. Es un punto gemar. ¿Qué significa un punto gemar? Un punto mar significa expansión, punto expansivo, es decir, vamos a trabajar todas las zonas, Vamos a trabajar todas las zonas. También es un punto que nos va a venir muy bien por si tenemos espasmos en la pierna y también para los dolores. Claro, obviamente el dolor en este caso de ciática. Punto importante, punto gemar, punto expansivo. Vamos con el siguiente punto. Siguiente punto que vamos a tratar está muy cerca. Hemos dicho que poníamos 3 dedos, bien, pues justo en el medio del hueco popliteo. A veces puede ser un poco doloroso y va a ser un punto que nos va a dar mucha información de si efectivamente tenemos un poquito de ciática o no, porque va a ser un punto que va a doler si introducimos el dedo, ¿vale? Nos va a doler toda la pierna. E igual el punto hacia arriba, ¿vale? Y con una sensación de querer soltar, ¿no? Como de querer un poco liberar la zona. Es un punto efectivamente que libera la zona, el punto 40 de vejiga, libera toda la zona y también trata la humedad o toda la retención, el calor que se haya quedado en el nervio, con lo cual es un punto que libera también y muy importante para la ciática, segundo punto, 40 de vejiga. Y ahora vamos a ir con una novedad, vamos a trabajar puntos de acupuntura TUN. ¿Qué es acupuntura TUN? Pues una acupuntura holográfica, es decir, a través de todo el cuerpo, que se basa no en canales, como es la acupuntura tradicional, que se basa en canales que van por órganos, digamos, o que recorren o afectan a órganos, sino que en este caso va por zonas anatómicas. Es decir, el pie, la mano, el pecho, va como por esas partes. Primer punto que vamos a ver en este caso, un punto muy parecido al que hemos tratado anteriormente en otros vídeos, pero no es el mismo. Vamos a ver la diferencia. Punto Li Hu, ¿vale? Y este punto, si seguimos los huesos, terminamos aquí, justo antes de llegar ahí, ¿vale? Es un punto que nos va a ayudar muchísimo a la ciática. Trabajamos la mano como si fuera prácticamente el cuerpo. Nos va a ayudar mucho en este caso a liberar el dolor, a soltar el dolor de ciática. Punto Lingú, punto de acupuntura TUN, muy importante. Lo vamos a trabajar, como os decía, seguimos aquí y si están aquí los huesos, pues bajamos del hueso y ahí, ¿vale? Sí que tenemos que trabajar hacia afuera, aquí, hacia afuera, siempre intentando dispersar el dolor. Hay dolor, con lo cual hay que dispersar. Es un punto muy bueno para ciática y también para lumbares. Importante. Trabajamos 2-3 minutos, siempre hacia afuera
digamos que introducimos un poquito el dedo y a partir de ahí tiramos hacia afuera, como lo estáis viendo, tal cual. No hay más, es así de simple, ¿vale? Perfecto. Recordar una cosa muy importante de este punto, bueno, mejor dos cosas. Primero, para embarazadas, cuidado con mujeres embarazadas, mejor no, porque estamos hablando de un punto que dispersa, que suelta. No vamos a trabajarlo porque tiene mucha movilización sanguínea, mejor no trabajarlo. Y por otro lado, vamos a trabajarlo en el lado contrario. Si tenemos el dolor, por ejemplo, el de la pierna izquierda, vamos a trabajarlo en la mano derecha. Y si no, al revés, siempre en lados contrarios, porque estamos trabajando a nivel holográfico. La acupuntura Thun trabaja de esa manera. Importante. Segundo punto de acupuntura Thun y último, que le va a venir también fenomenal. Bien, perfecto. Vamos a terminar con este punto. Jutsu, maestro de fuego, con lo cual ya estamos diciendo que obviamente hay mucha tensión, mucho fuego. Lo que vamos a hacer es reducir el fuego, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a seguir las líneas, ¿vale? Vamos a llegar hasta el hueso y en principio lo primero que nos viene después del hueso, ahí, ¿vale? El H3 estaría un poquito más arriba, pues este punto Thun es un poquito más abajo. Trabajamos aquí y siempre 2-3 minutos igual, hacia afuera. Primero buscamos el punto, lo tenemos, lo presionamos y después tiramos hacia afuera. Que me preguntáis a veces en vídeos, oye, ¿cómo lo hago? ¿Voy para un lado o voy para otro? Siempre que quiero soltar voy a ir hacia la derecha, ¿vale? Siempre hacia la derecha y hacia afuera. No hacia adentro, sino hacia la derecha, ¿vale? Y hacia afuera. Además, este punto, como tiene conexión con el hígado y el corazón, porque es un punto también muy sanguíneo, igual que el de arriba, ¿vale? Va a trabajar mucho la sangre, va a movilizar mucho la sangre que tengamos, en este caso en la pierna. Se puede trabajar en las dos piernas este punto, ¿por qué? Porque moviliza mucha sangre. ¿Que lo queréis trabajar en la contraria? Perfecto, primero en la contraria, después lo queréis trabajar en la otra, también viene bien. Yo aconsejo trabajarlo en las dos piernas, porque no nos va a hacer mal trabajarlo en las dos piernas, ¿vale? Importante. Después, como último, también indicar algunos dolores de huesos también que podamos tener, algunos espasmos, también nos va a venir bien, ¿vale? En principio, y por último, neurastenia, ¿vale? Problemas un poquito de nervios, sensación y como último, también muy importante, dolores de regla. Dolores de regla también nos ayudaría a los dolores de regla, con lo cual, estos son los 4 puntos. Acordaros que hemos hecho puntos Thun, hemos empezado a tocar un tema también muy curioso y muy nutritivo para vosotros. Y acordaros que son 4 puntos recordatorios. Trabajamos siempre hacia afuera, siempre dispersando, siempre soltando, 2-3 minutos aproximadamente. Y por último, presión con algo de molestia, pero no con dolor. Estos son mis puntos para mejorar tu dolor de ciática, para intentar ayudarte lo más posible en casa, para que los trabajes en casa. Si te ha gustado, suscríbete, comentarios, campanilla y, como siempre decimos, hasta la curación y más allá.